con la seguridad de que la presencia de Jesús te acompaña. Quiero desearte para ti que hoy pueda ser un día de bendiciones y que una de esas bendiciones pueda ser en este momento que podamos compartir juntos palabra de nuestro Padre Eterno. En este momento te invito a disfrutar de parte de nuestro Dios mensaje celestial. Y seguimos enfocados en Jesús como nuestro único mediador, aquel que habiendo dado su vida en la cruz, habiendo derramado su sangre para limpieza, purificación y perdón de nuestros pecados, ascendió a los cielos por esos méritos, se presenta delante del Padre Celestial para poder interceder, para poder mediar por cada uno de aquellos que lo ha aceptado como su Salvador personal. De esa manera Jesús llega a ser nuestro sacerdote en el santuario celestial, aquel que fue tentado, pero que venció la tentación y fue sin pecado, fue santo, sin mancha, sublime. Así de esa manera llega a ser nuestro intercesor, nuestro único mediador, dice el apóstol Pablo, aquel que se compadece de nuestras debilidades, que está para socorrernos en nuestros momentos de luchas y de necesidades. Y la realidad de Jesús como ofrenda por un lado, pero también como sacerdote por otra, estaba prefigurada en el sacerdocio del antiguo Israel, el sacerdocio levítico. Allí, justamente en el libro de Levítico, capítulo 5, versículos 17 y 18, dice el Señor finalmente: si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Y en el verso 18 nos dice: traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Y aquí nosotros vemos el ritual por el cual el pecador podía expiar sus pecados. De parte de él tenía que presentar una ofrenda, un cordero, el cual debía ser degollado, y de la sangre derramada del cordero, que simbólicamente representaba la sangre del Mesías que iba a venir, con esa sangre el sacerdote ministraba dentro del santuario, y ese pecado quedaba registrado allí. Pero el pecador, por la fe, podía saber de que a través de ese cordero, de esa sangre derramada, por el sacerdocio, por el ministerio de los sacerdotes allí en el santuario, sus pecados, sus faltas eran eximidas. Él obtenía expiación. De esa manera expresaba su fe en el Salvador que vendría al mundo para derramar su sangre por su vida, tal cual como lo menciona Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 1, verso 14, cuando dice que en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La sangre de los corderos, la sangre de las ofrendas presentadas en el santuario simbolizaban la sangre más sublime, la sangre derramada por el mismo Hijo de Dios. Y lo mismo nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1. En el verso 18 dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, y no fuimos rescatados con oro o plata, sino que en el verso 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Una vez que el Mesías vino, una vez que Jesús se dispuso allí en la cruz a entregar su vida para la salvación de la humanidad, no fueron necesarios las ofrendas de los animales, porque ahora Jesús era la ofrenda más sublime. Y como dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de esta manera Jesús llegó a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también Jesús se presenta como el sacerdote, como el mediador, el que lleva su propia sangre delante del trono de Dios. Y allí en el mismo libro de Hebreos, capítulo 10, verso 19, nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
por la sangre de Jesucristo. Jesús, mediante su sangre, nos permite por la fe entrar en el santuario, nos permite acercarnos al trono de la gracia y a través de su mediación nosotros poder obtener el perdón de nuestros pecados. Mi querido amigo, mi querida amiga, permite que la preciosa sangre de Cristo tenga valor para ti, que te cubra, que te purifique, que te limpie de todas tus faltas y que de esa manera tú puedas llegar a ser un verdadero hijo de Dios para gloria de su nombre.